Hola guys, ¿cómo están? Yo soy Jackie Herrera desde México para el mundo. El día de hoy les traigo la video reseña de Trueno, la tercera parte de Ciega, escrito por Neil Schusterman. Así que empecemos. Les recuerdo que esta primera parte no contiene spoilers, al menos de este tercer libro, para que se puedan quedar, pero puede contener spoilers del segundo y del primer libro, así que quedan advertidos. El libro de Trueno, escrito por Neil Schusterman, es la tercera parte de la trilogía de El Arco de la Guadaña. La verdad es que es una trilogía asombrosa y este libro, debo admitir y decirlo en primera instancia, lo amé, me encantó, es un libro hermoso. Ahora, sí hay un pero no me gustó más que el segundo. Debo decir y admitir que el segundo me pareció el mejor libro de la trilogía y fue mi favorito, pero eso no le quita el mérito que tuvo este libro. La verdad es que es muy buen libro y en general la trilogía es asombrosa. Me asombra el pensar que no lo conoce más gente este libro o la trilogía completa. O sea, es una trilogía asombrosa que sin duda alguna me imaginaba en mi mente como una perfecta película o serie, sobre todo película, porque luego las series las quieren alargar más de lo necesario. También las películas, pero ahí sí como que se atienen más a libro por película que a una serie, porque luego las series no las dejan morir. Y es que este libro o esta trilogía tiene todo lo bueno de una distopía, aunque sí, debo admitir, tiene alguno que otro típico cliché, pero no son demasiados y hasta cierto punto creo que son buenos y están bien justificados para estar ahí. Y ahora, la misma cosa que se repite de estos libros, o al menos con este libro, es mis dos cosas favoritas, que son la trama o la historia que genera el autor, como más el mundo en general. El mundo que crea este autor es asombroso, es una de mis cosas favoritas. Y la segunda son los personajes, o sea, ya se los había mencionado, pero debo volver a hablar sobre esto. Los personajes son maravillosos y el mundo es asombroso, o sea, te pones a pensar y tiene mucho sentido y mucha coherencia de que esto pudiera llegar a pasar en algún momento de la humanidad, o sea, que se haya desarrollado todo, que ya no muera la gente y que este mundo sea muy posible. Y sin duda alguna hay más cosas que me gustan sobre este libro o la trilogía en general. Pero imagínense, solo con esas dos cosas valen la pena. Imagínense, hay muchísimas más cosas que me encantaron, o sea, pero solo con esas dos cosas vale la pena leerlos. Y debo decir que el desarrollo que tienen nuestros dos personajes protagonistas, creo, o bueno, no, es que ya siento que son más protagonistas, pero los dos principales protagonistas de la primera entrega del libro, que aún siguen aquí, sin duda alguna, creo que el desarrollo de ellos y de otros personajes, sin duda alguna, es asombroso y es hermoso. Al principio no se siente el tiempo que pasa en este libro, del otro a este libro, pero conforme vas leyendo, entiendes y te das cuenta que pasaron 3 años hasta que despertaron estos dos personajes, que estoy hablando de Citra y Rowan. Y te das cuenta que están pasando estos 3 años o que pasaron esos 3 años porque es el tiempo más o menos, no pasan 3 años, pero en el libro como tal, para que la acción empiece. O sea, tienen que pasar estos 3 años, pero en esos 3 años pasan cosas y tienen que pasar todas esas cosas para que inicie la acción. No es como el anterior, que inició directo a la acción, sino que sí tiene que pasar una serie de acontecimientos que llevan a cabo 3 años para que pase la acción. Y es que esos 3 años son necesarios porque pasan muchas cosas, le pasan cosas a ciertos personajes para que se vuelvan una mejor o peor versión de sí mismos. Entonces ese tiempo que pasa es necesario para que se haga un desarrollo y una evolución tanto de personajes como del mundo, para que llegue hasta ese punto de catástrofe, para que haya acción. Para este punto hay tantas narraciones de tantos personajes y seguimos a tantas personas y personajes y gente que te sientes que eres el nimbo. Básicamente, tú eres el nimbo porque conoces lo que piensan otras personas. Tú eres el que va siguiendo las narraciones, va hilando las historias unas con otras, porque sobre todo no es que el libro esté contado como cronológicamente, sino que vamos saltando de diferentes épocas. En un momento ya estamos en otra y en una apenas están pasando ciertas cosas y en otra ya pasaron los 3 años. Entonces esto se va aclarando conforme vamos avanzando el libro, esto se va acabando y estamos en la misma línea temporal, pero sí debes entender que por ahí se van cruzando medio que las líneas y los tiempos. Ahora quiero hablar de mis dos personajes favoritos, sin duda alguna. Bueno, 3 personajes favoritos.
Citra y Rowan. Y después quiero hablar del Nimbo, que es otro de mis personajes favoritos. Porque Citra y Rowan son todo lo bueno y todo lo maravilloso del mundo. Y no son perfectos, evidentemente, pero son asombrosos. Y aquí los amo aún más. Y debo decir también que el Nimbo terminó de conquistarme. O sea, para este punto el Nimbo fue como que... Te amo, Nimbo. O sea, yo ya lo amaba y lo amé más. Imagínense. Debo admitir que para este libro entendí el por qué el Nimbo eligió a Grayson. Yo también lo hubiera elegido porque entiendes su humanidad y la forma en la que ve las cosas y comprendes el por qué el Nimbo lo eligió a él para ser el portador y el único que no era un indeseable. Así que también lo amé y también lo adoré. Es encantador este personaje. Hablemos de ese final. Quiero ir directamente al final de este libro. O sea, yo me quedé como de ¿qué? O sea, ¿qué? La verdad es que ese final fue de... Wait, what? Fue un final bueno, me gustó, pero creo que hasta cierto punto fue un final agridulce, debo decirlo y admitirlo. Porque hubieron cosas que sí me gustaron mucho de ese final, pero hubieron cosas que no me gustaron. No me gustaron, me desagradaron, no, porque eran cosas necesarias para hacer el final perfecto. O sea, esas cosas eran básicamente lo que se necesitaba para que el libro fuera perfecto. Sí, no es lo mejor porque nos rompen el corazón, pero eran necesarias. Pero también hubieron cosas que no me gustaron que dije, esto sí no veo pies ni cabeza para agregarlo y no me gustó. Pero hubieron de las tres cosas, entonces por eso siento que fue un final agridulce. Y es que en general hubieron varias cosas que no me gustaron y que no sentía muy justificadas, que sentía muy sacadas de la manga del autor, como para nada más estar ahí, que no te agrade esto que está pasando. Entonces siento que la mayoría del tiempo el autor está tratando de justificar las cosas o haciéndolo muy orgánico y muy verdadero, que cuando no están estas cosas metidas justificadamente me parecen como innecesarias y arruinaron la experiencia. Entonces siento que fue solamente esa parte la que me hizo no darle mejor puntuación y que no me gustara tanto como la anterior, porque al final del día con estas cosas no me hacían sentir demasiado. O sea, era como, ¿y esto qué? Creo que fue lo único que le pudo fallar para decir, wow, fue asombroso y ese final fue perfecto. Ahora voy a admitir esto. Sí, el libro me sacó un par de lágrimas muy pequeñitas ahí, pero es que por todo lo que pasa al final se siente muy triste y debo decir que sí lloré un poquito, pero una nada. Y es que hasta cierto punto yo perdí la fe. O sea, en el libro la tenía, pero en lo que estaba pasando perdí la fe. Y solo voy a decir que ese final ayudó a darme cuenta que un personaje en específico, no voy a decir cuál, evolucionó demasiado para tomar esa decisión. O sea, fue como de wow, qué evolución tuviste como para tomar esa decisión tan grande y tan dramática, pero tan triste. Ahora, lo voy a admitir, te amo, Nimbo, te amo demasiado, Nimbo, no puedo creer todo lo que pasó, te amo demasiado. Y también voy a decir que voy a extrañar mucho a los personajes. O sea, se volvieron mis favoritos y los voy a extrañar. O sea, voy a extrañar leer este mundo y a los personajes, pero sobre todo más a los personajes porque ay, guau, o sea, son asombrosos. Esos personajes se merecen mucho, se merecen demasiado, se merecían 5 libros. Los amo demasiado, son muy buenos personajes. Pero bueno, después de todo ese speech que me aventé, ¿cuántas estrellas le di yo a este libro? A este libro yo le di 4 de 5 estrellas. Y es que me encanta, pero no me fascina. Como les digo, tuvo muchísimas cosas buenas, casi todas fueron buenas, pero siento que si lo comparo con el anterior, sí me gusta más el anterior y sí tiene muchísimo mejor calificación el anterior. Y a pesar de eso tampoco es un libro de 5 estrellas, entonces sí. Pero en general, si tuviera que calificar a la trilogía, le daría 4.2 más o menos. Así que 100% recomendada, léanla, es asombrosa. Si ya leyeron los 2 primeros y no han leído este tercer libro, no se lo spoileen, de verdad, no vale la pena spoileárselo. Vale la pena ir y leerlo desde cero. O sea, es que todo eso, ese final, chicos, ese final vale la pena leerlo por ti mismo. Pero bueno, ahora les hablaré con muchísimos spoilers y en general sobre
la trilogía, así que quedan advertidos. Evidentemente mis personajes favoritos fueron Citra, Rowan, el Nimbo y debo agregar a la lista a Grayson. Como les digo, me cautivó, fue un personaje que evolucionó tanto, que se sintió tan, maravilloso. Y yo les decía, amo a Grayson y entiendo por qué el Nimbo lo escogió, por todo lo que hace, las decisiones que toma, la forma en la que vive, todo, porque se transformó en el trueno y luego ya no, y luego sí, y luego no, y hacía muchas cosas asombrosas, pero trataba de siempre hacer el bien y no engañar a la gente. Siento que eso de que, ay, me volví el trueno y así, ayudó mucho a la trama. No sé, me gustó. Yo no le daría tanta importancia a este tipo de sectas, que ahora no recuerdo el nombre que les daban. Cuando los leí en el segundo libro, la verdad es que les decía, X, personajes X, una secta más X. Pero no, son más importantes de lo que creíamos, evidentemente. Y que Grayson formara parte de ellos fue como de, wow, eso no lo esperaba. Creo que la decisión de que Grayson, porque sí, hablaba de él, le dejara de hablar al Nimbo fue como, ¿qué? De verdad, no me lo esperaba. Fue asombroso, fue perfecto, pero fue lo que me destrozó. Una de las cosas que más me destrozó fue eso. Fue muy triste, fue muy trágico, fue muy... no lo podía aceptar. Era muy triste, la verdad. Si me lo preguntan, a mí me parece que fue una decisión correcta del autor, pero me destrozó totalmente. Fue como que... wow. Se despidió de él y todo. Y el Nimbo dice, entiendo tu decisión. Ay, no sé. Hasta me ponía triste volver a pensar en eso. Lo del Nimbo, la verdad es que me pareció muy, muy triste, como les digo, pero también... no sé por qué lo pienso así, pero hasta cierto punto me pareció un poco poético y fue como que... lo entiendo, pero... Y también lo que me pareció muy triste, debo decirlo, es lo de Rowan y Citra, que ellos se van en una cápsula, pero Citra está prácticamente muerta, pero la pueden revivir y le van a dar el beneficio de que sea ella misma. Pero son muchos los años que tienen que pasar antes de llegar a donde van a llegar, y es ahí donde van a revivir a todas las personas que van en la bodega. No sé, es muy triste, y el hecho de que Rowan se piense mucho si estar con ella o no es muy triste, pero ahí se ve la evolución de Rowan, porque él decide que es mejor para todos el que él no se muera con ella y no esté en la bodega todos los años que tienen que pasar hasta donde lleguen, y hasta que lo revivan como él mismo. Él entiende y él acepta, y sobre todo creo que es el hecho de que él cree que Citra haría lo mismo por él, porque lo necesitan más de lo que ella lo necesita, muerta, digámoslo así, criogenizada, no recuerdo cómo es, pero sí, me parece muy, muy triste, pero lo entiendo. Y sí, también sentí que él hizo lo mejor, y me parece muy interesante que él dice, no voy a reiniciar el contador hasta que ella reviva para que me vea de la misma edad. Es como... y luego lo pasa, no lo pasa, lo narra el autor y es como de... y ahora ya me volvieron a dar ganas, como de... no sé, me dio sentimiento, chicos. Es que esa parte es muy bonita, muy triste, muy, muy poética. Al principio del libro yo sentí que era un libro muy largo, llevaba bastantes páginas y no estaba pasando mucho, y era la parte que les decía de la acción. Siento que la acción tardó más en llegar y eso no está tan cool, pero a pesar de eso llegó la acción y fue una acción muy buena. Fue como que ¡pum! Cosas, ¡pum! Más cosas, ¡pum! Más cosas. Pero a pesar de eso siento que sí está menos lleno de acción que el primero o el segundo. Pero cuando la acción llega, cuando llegas a ese momento final, al momento cumbre del final de la acción, dices, no, ese es el final, no puede ser, no, que haga algo más Godard o los otros, y sí, por favor, no, que no se acabe, pero se acaba. Y es muy triste porque amé esta trilogía y no puedo que se haya acabado. Al principio lo sentía lento y al final dije, no, necesito más páginas, no quiero que se acabe, pero ya voy a terminar el libro. No, por favor, no.
es que estos libros, al principio dices, está muy largo, pero luego dices, no es suficiente. ¿Por qué? Porque los personajes te encariñas tanto y los quieres tanto que nunca va a ser suficiente de ellos. Como les decía, siento que la trilogía en general es una muy buena trilogía, le doy muy buena calificación. Siento que es muy importante que más gente lo conozca. Esta trilogía es maravillosa, o sea, les llega a las mejores trilogías de las que he leído y siento que es muy fácil de adaptar. No sé por qué nadie la ha adaptado, no sé por qué nadie habla más de ella. O sea, es relativamente famosa, pero siento que podría ser mega famosa porque es asombrosa. Pero bueno, siempre les voy a tener un gran cariño a los personajes principales. Van a estar en mi corazoncito y serán de mis personajes favoritos. Pero en fin, déjenme en los comentarios qué piensan sobre esta trilogía. ¿Ya la leyeron o no la leyeron? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Por qué no les gustó? Tienen que gustarles. Les recuerdo que tengo Goodreads y a Libreta, en donde siempre estoy actualizando lo que estoy leyendo por si quieren ir a checar, y también ahí siempre les hago la reseña por escrito del libro del que les estoy hablando por si quieren ir a checarla. No se olviden suscribirse, síganme en mis redes sociales, muchísimas redes sociales, como ya saben. Yo soy Jackie Herrera desde México para el mundo. Adiós.